Muy buenos días, amigos. Pues la porción de la Biblia que vamos a ver hoy nos da grandes lecciones. Se trata del primer libro de Samuel, el capítulo 23, del versículo 1 al 14. Luego de que Saúl, este rey enloquecido por los celos y por sus malos deseos, pues mandó matar a los sacerdotes de Dios, y David está huyendo, está en gran aflicción, huyendo de las ganas de matar lo que tiene este rey Saúl. Y vamos a leer. Los filisteos atacaron la ciudad de Keila y se llevaron el trigo recién cosechado. Cuando David lo supo, le preguntó a Dios: ¿debo ir a atacar a los filisteos? Y Dios le contestó: ve y atácalos, salva a la ciudad de Keila. Sin embargo, los hombres que andaban con David le aconsejaron: no vayas, si estando aquí en Judá, que es nuestra tierra, tenemos miedo, con mayor razón si vamos a Keila y atacamos al ejército filisteo. Keila era una ciudad que estaba en la frontera con Filistea, estaba cerquita de los filisteos. David volvió a preguntar a Dios si debía ir o no, y Dios le contestó: ya te dije que vayas, pues yo te ayudaré a derrotar a los filisteos. David fue con sus hombres a Keila y peleó contra los filisteos, los venció y les quitó sus rebaños, así salvó a la gente de Keila. Cuando le informaron a Saúl que David estaba en Keila, pensó: Dios me está ayudando a atrapar a David. Se me ha metido en una ciudad que se cierra con portones y candados y no va a poder escapar. Enseguida Saúl reunió a todo su ejército y se puso en marcha hacia Keila para capturar a David y a su gente. Pero Abiatar, el hijo del sacerdote Ahimelech, tenía un chaleco sacerdotal, el que se conocía como efod, que usaban los sacerdotes para conocer la voluntad de Dios. Lo había llevado consigo cuando huyó de Saúl y se unió a David en Keila. Cuando David supo que otra vez Saúl quería matarlo, llamó a Abiatar y le pidió llevar el chaleco. Entonces David le consultó a Dios: Dios de Israel, sé que Saúl va a venir a Keila y que por mi culpa va a matar a toda la gente. Dime si esto es verdad. Es verdad, contestó Dios, Saúl vendrá. David volvió a consultar a Dios: ¿y la gente de Keila nos traicionará? Así es, los traicionará, contestó Dios. Entonces David y sus 600 hombres se fueron de Keila y empezaron a huir de un lado a otro. Cuando le informaron a Saúl que David se había ido de Keila, ya no atacó la ciudad. Desde entonces David se escondía en las cuevas bien protegidas que había en el desierto de Sif, y aunque Saúl lo buscaba todo el tiempo, Dios no dejaba que lo encontrara. ¡Qué equivocado! ¿De quién era la responsabilidad de ir a defender a los habitantes de esta ciudad de Keila? Pues era del rey Saúl. Saúl es quien debió agarrar a su ejército y en lugar de ir a cumplir su capricho, su obstinación de tratar de matar a David, sí, debió haberlos llevado a defender a los habitantes de Keila, porque esa era su responsabilidad. Sin embargo, David, quien ya había sido ungido rey, pero todavía no había sido coronado, estaba bajo persecución del rey Saúl, pues sí sintió en su corazón el temor por su pueblo, el ir a proteger a su pueblo. Keila era una ciudad que pertenecía a Israel. En ese entonces era limítrofe, como ya lo dijimos, con Filistea, y estaban siendo atacados. Y David, algo muy importante, antes de tomar una decisión como la que tomó Saúl, de decir agarren el ejército y vamos por David, David consultó a Dios para saber si él tenía que ir a atacar. Y cuando los hombres de David le dijeron: oye, espérate, es que nosotros aquí tenemos miedo, aquí donde estamos, ahora vamos a ir allá donde están los filisteos, nos va a dar más miedo. Trataban de desanimar a David. David, en lugar de desanimarse, volvió a consultar a Dios, y Dios le dijo: ve y defiéndelos, yo estoy contigo. Y David le hizo caso a sus hombres temerosos, que buscaban su propia comodidad, su propia seguridad. No, David fue y liberó a la gente de Keila del ataque de los filisteos. Cuando David ya libera a Keila,
pues vuelve a consultar a Dios porque teme que ante la persecución de Saúl, pues lo traicionen y lo entreguen a Saúl. Y Dios le confirma que así iba a ser, que aquellos a quienes liberó lo iban a traicionar, y pudo huir David al desierto, donde también pues estuvo en comunicación con Dios y escribió, por ejemplo, en esta ocasión fue que escribió el Salmo 63, ¿lo recuerda? Ese que dice: de madrugada yo te buscaré, bajo las sombras de tus alas yo me regocijaré, porque tu diestra me ha sostenido, entre otras cosas. Pero fíjese bien, tu diestra me ha sostenido. La diestra de Dios siempre, siempre sostuvo a David. Y más aquí, que en medio de su aflicción, fíjese, David no merecía que Saúl quisiera matarlo luego de que liberó a un pueblo que estaba en su reinado de sus enemigos los filisteos. Es para que le hubiera hecho un homenaje, por lo menos le hubiera dicho: oye, David, gracias por liberar al pueblo. No, él quería matar a David, pero la diestra de Dios lo sostenía. Y la pregunta es, hermanos, nosotros ¿cómo reaccionamos cuando alguien necesita nuestra ayuda? ¿Lo consultamos con Dios y procedemos a ayudarle? ¿O simplemente somos espectadores? Este síndrome del espectador que dicen los psicólogos, que consiste en que cuando alguien necesita ayuda y quienes pueden ayudarlo, pues suponen que alguna otra persona va a asumir la responsabilidad y dicen: bueno, ¿para qué lo ayudo yo? Y habrá quien lo ayude. Tenemos ese síndrome, lo hacemos así. Si lo estamos haciendo así, hermanos, pues no lo estamos haciendo bien. Hay que recordar todo lo que hizo Jesús. Jesús es el verbo es la acción de la palabra. El evangelio es acción, no solamente es predicación, no solamente es decir cómo debemos vivir, sino es poner manos a la obra y ayudar cuando debemos ayudar, poniéndonos siempre en las manos de Dios. Aún en medio de nuestra aflicción, David estaba afligido, David era perseguido por el rey mismo, que quería matarlo, no lo quería meter preso, no lo quería regañar, lo quería matar, y si lo agarraba, lo iba a matar. ¿Por qué? Porque en ese tiempo así era. Y sin embargo, David dijo: Dios, debo ir, y fue obediente. Dios le dijo que fuera, y fue a ayudar al pueblo de Keila, que estaba bajo asedio de los filisteos. Y esto es muy importante, hermanos, que no solo seamos espectadores. ¿Por qué? Porque un día va a pasar, no nos puede pasar, lo que nos dice Mateo capítulo 25, versículo 37. Y los buenos me preguntarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te dimos de comer? ¿Cuándo tuviste sed y te dimos de beber? Me voy a brincar al versículo 40. Yo, el rey, les diré: lo que ustedes hicieron para ayudar a una de las personas menos importantes de este mundo, a quienes yo considero como hermanos, es como si lo hubieran hecho por mí. No seamos espectadores, ayudemos a todo el que nos pida, hay que darle, y a quien no nos pida, también. Vamos a orar, hermanos. Bendito Padre, te damos las gracias por tu enseñanza. Gracias porque tenemos una Biblia en tus manos y porque tenemos estas lecciones que diariamente nos enseñas, Señor. Padre, no queremos ser espectadores simplemente. No queremos ver pasar las necesidades de la gente por nuestras vidas sin hacer nada por ellas, Señor. Debemos recordar en todo momento que tú has estado con nosotros y tú nos has ayudado, mi Dios, que tú no has sido espectador, no solo nos has dejado pasar y dejar pasar nuestros problemas sin hacer nada, sino que nos has ayudado, nos has provisto, Señor, y has tocado corazones de personas que también interceden por nosotros, y nos ayudas y nos abres las puertas, Señor, y nos ayudas con nuestros problemas. Pone en nosotros un corazón agradecido, un corazón generoso, Señor, pero sobre todo un corazón deseoso de actuar, Señor. Como decía Pablo, pon en nosotros el querer y el hacer, mi Dios, para que el día de mañana, mi Dios, cuando tú vengas, Señor, no digamos: ¿cuándo te dimos de comer, Señor? ¿Cuándo te dimos de beber? Padre, te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Por hoy es todo, amigos. Tengan un bendecido día.